Bueno, ya hablábamos antes de los tipos de teclado. Esto puede parecer una tontería, pero os lo voy a explicar muy fácilmente. En España, y de hecho en gran parte de los países del mundo, utilizamos lo que se llama un teclado QWERTY, ¿vale? Yo os pongo aquí el ejemplo de teclado de un teléfono y de un ordenador, un portátil. Vale, en ambos vais a ver que pone QWERTY, literalmente. Y eso así es como se denomina a este tipo de teclado. Porque las teclas están colocadas de esta manera. Y pues cuando le das a mayúscula y a este botón, pues se te hace el símbolo de interrogación. O para poner las tildes, etcétera. Está configurado de una manera que nos permite que si, por ejemplo, viajamos a Alemania, podamos utilizar el teclado sin que tengamos que cambiar prácticamente nada. Por ejemplo, el teclado español tiene una particularidad que es la letra ñ, que no aparece en otro tipo de teclados también QWERTY, pero bueno, no es tan distinto. En Francia no tenemos este teclado, desgraciadamente. Tenemos el teclado AZERTY. Este teclado AZERTY, pues como veis, se llama así por las primeras letras de esta primera fila y tiene algunas características. La primera y más evidente son estas letras que tenemos por aquí, que nos van a modificar la A, la Z y la Q, que normalmente van a ser una Q, W y A. Ya nos van a hacer que cuando tengamos que, porque la letra A se utiliza mucho en la escritura, nos va a hacer que muchas veces nos estemos equivocando y pongamos la Q. Pero bueno, no es algo tampoco que no se pueda automatizar. También algo que es bastante importante es la letra M. La letra M se confunde muchas veces con el espacio, porque bueno, por la manera en que está colocado. Y además en francés se utiliza mucho la comilla, ¿vale? Para unir palabras. De la misma manera que en español utilizamos de, él como del, pues en francés se utiliza esta comilla para unir palabras. Y es algo que se utiliza bastante a menudo. Más diferencias que tenemos. Fijaos, todos los números, esto ya hablando de teclado de ordenador, todos los números en un teclado AZERTY se pulsan simplemente pues, dándole a la tecla correspondiente. Sin embargo, en francés, perdón, en los teclados AZERTY, los números tienen que ir forzosamente precedidos de una mayúscula. ¿Vale? Si ponemos mayúscula en un teclado español, ponemos mayúscula y la tecla 1, lo que vamos a hacer es poner la exclamación de cierre. Sin embargo, para poner el 1 en Francia vamos a tener que poner mayúscula y la tecla 1. Y si no, lo que vamos a hacer es poner el símbolo AND, ¿vale? Es un poco un coñazo porque cada vez que tienes que escribir, por ejemplo, una fecha, 27 de noviembre del 2006, vas a tener que poner el mayúscula o bloquear las mayúsculas. Bueno, es una pequeña incomodidad. Otra cosa bastante característica es que en español todas las tildes, los acentos, los ponemos con esta tecla de aquí, ¿vale? Esta tecla de aquí. En francés no se hace así. Algunas letras sí que tienen un acento y otras directamente no existe ese acento. Entonces, para poder poner un acento en una O, por ejemplo, que no existe en francés, tenemos que hacer una movida brutal, buscar la combinación de teclas, etc. Eso se busca en Google cuando tengas que escribir un correo en español con un teclado AZERTY, vas a flipar porque es bastante complejo. Vale, ¿y por qué te cuento esto? Bueno, esta es un poco la distribución de cómo son los teclados en diferentes países de Europa. Como te decía, el teclado QWERTY, que es el que utilizamos nosotros, es el que más extendido está, y justo el AZERTY es solamente en las regiones francófonas, en Bélgica y en Francia. ¿Por qué esto es importante? Por el PEMSIS, que es el programa digamos, de medicalización de los sistemas de información. Cuando tengas que transmitir algo de información de tu paciente a otro profesional o para que ese paciente se pueda ir a otra institución, a otro hospital, vas a tener que escribir una transmisión a través de un PEMSIS. Y esto lo vas a tener que escribir a mano en francés con un teclado AZERTY. Suerte, porque no es nada agradable. Bueno, pues llueve mucho y hace poco sol. Fíjate, esta es la comparación que tenemos de temperaturas entre Francia y España a lo largo de un año. Tenemos una diferencia de aproximadamente entre 3 y 8 grados durante todo el año. Esto sí, significa simplemente que cuando en Francia estamos bajo cero, en España no estamos ni de coña bajo cero. Por lo tanto, en invierno se va a notar bastante, pero es que en verano también. En verano, en Francia suele hacer bastante menos calor. En España sufrimos mucho de temperaturas altas y en Francia no. Entonces, lo que es bueno en una época, a lo mejor no es tanto en otra.
Esto es un poco para que relativicemos. Segundo concepto que vemos por aquí es el tema de que llueve todo el tiempo. Efectivamente, en Francia, en media, ¿vale? Esto es en todas las regiones de Francia, comparado con todas las regiones de España. No existe esa sequía que tenemos en España durante los meses de verano. Ahí, pues como veis aquí, esta barriga que se nos une hacia abajo, que de repente deja de llover en toda España. En Francia no existe esto tan marcado, sí que baja un poquito las precipitaciones en verano, pero no existe tan marcado. Sin embargo, en todo el año tenemos unas precipitaciones bastante constantes y que hace que se llueva en media más que en España. No, como veis, no es nada del otro mundo, no es algo que sea que no te permita vivir. Sí que es cierto, esto son la cantidad de agua. Lo que no está puesto en esta gráfica, que puede ser un poquito tricky, es que cuando está lloviendo poco, suma poco, pero está lloviendo. Si sumamos las horas de lluvia o de chispeo que hay en Francia, aquí sí que es un poquito más incómodo, porque hay varios meses en el año donde está todo el tiempo chispeando y que siempre ves el suelo mojado. Y eso pues hace que no se vea mucho el sol en esas épocas. Sin embargo, no es nada del otro mundo y en cuanto te acostumbres a que el suelo va a estar mojado todo el rato, no es algo insufrible. Lo que sí es un poquito menos fácil de llevar es el tema de las horas de sol. En España estamos muy acostumbrados a tener un sol, digamos, unos cielos despejados durante gran parte del año, menos en épocas determinadas de otoño o de primavera donde llueve más. En invierno solemos tener cielos azules, con poca nube y con mucho sol, a pesar de que haga mucho frío. Y en verano, pues esto ya es evidente. En Francia no es así. En Francia suele haber bastante más nubes. Y esto hace que las horas de sol sean menores. Como veis, no es una locura de diferencia, pero sí que es algo que se remarca. Y para mí, el punto más negativo del tipo de clima en comparación España con Francia es el tema de las horas de sol. Es importante que durante las horas que hace sol te expongas, sobre todo en momentos donde hay pocas horas de sol, porque tu ritmo circadiano te lo va a agradecer. Y esto es algo que no te lo digo ahora, pero es que lo vas a experimentar en tus propias carnes, que va a haber momentos en febrero que vas a decir, Dios mío, un rayo de sol, voy a por él, porque realmente te apetece ir a por el sol. Vale. El tema de que la cultura es algo más cerrada. Es cierto, pero como os decía antes, es una cuestión personal. Depende de la persona con la que te encuentres. Hay gente horrorosa en todos los países y hay gente absolutamente maravillosa en todos los países. Y pasa lo mismo en Francia. Vamos a poner un pequeño guiño de cómo se suele caracterizar la cultura europea. Fijaos, nos ponen que los nórdicos son gente que está todo el rato deprimida. Esto no es cierto. Pero sí que es cierto que en media hay más gente con depresión en los países nórdicos que en los países del sur de Europa. Hay más tasa de suicidios, etc. En la parte del sur, que es la nuestra, pues aquí somos eufóricos, estamos todo el día de fiesta. Esto tampoco es del todo cierto, pero sí que es cierto que tenemos una cultura un poquito más activa, un poquito más movida en países mediterráneos en general. Y fijaos que Francia se nos queda ahí dividida entre la parte amarilla y la parte azul, porque el sur se considera más activo y el norte se le considera un poquito más melancólico, como dicen aquí, o digamos un poquito menos activo, ¿vale? Menos contento, menos alegre. Esto depende mucho de las ciudades. En regiones donde hay una explosión cultural, es muy fácil que si quieres no veas a nadie y si quieres tengas la fiesta más grande que te puedas imaginar. Ciudades como París, como Lyon, como Toulouse, como Lille, por ejemplo, que está muy muy al norte. Si quieres puedes tener mucha vida y si quieres pues no tener nada. Eso depende sobre todo de ti. Aquí vemos un mapa de Europa un poquitín más científico, donde ya sí que nos enseña cómo es culturalmente cada país. Y como veis, España y Francia estamos bastante cerquita a nivel de la introversión o extraversión. Y luego pues tenemos algunos países que se nos desmarcan, como por ejemplo Finlandia o Lituania o Polonia, que son, vamos, súper introvertidos en ese sentido. Y luego pues tenemos países como Albania o como Turquía, pues que despuntan porque son pues gente mucho más abierta y que son incluso Suiza, que son gente un poquito más abierta, fíjate. Vale, tema económico. La vida es más cara, hay que declarar los impuestos y además hay más impuestos.
Vale, fijaos, esta es una gráfica donde vemos digamos, la cantidad de impuestos que se tiene que pagar en cada país. En España tenemos unos impuestos bastante más reducidos, 45%, y sin embargo en Francia tenemos unos impuestos mucho mayores, de un 10% más, de un 55%. Fijaos la diferencia que hay. Vale, cuando comparamos el salario mínimo, en España estamos en menos de 1.200 y en Francia estamos en más de 1.600. Wow, tengo que pagar más impuestos, pero es que cobro mucho más. Y fijaos que ese 10% compensa, vamos, de lejos el aumento salarial. Y estamos hablando del salario mínimo. El salario mínimo no es lo que cobra un fisio. Y si un fisio cobra este salario, pues habrá escogido mal el centro de trabajo. Por eso es importante buscar bien. Vale, vamos a ver ahora cuál es el salario medio que tiene un trabajador medio en Francia anualmente, ¿vale? En Francia estamos casi en 40.000 y sin embargo en España estamos en los 27.500. Fijaos qué diferencia. A que ahora importa menos pagar un 10% más de impuestos. Y os hago una última gráfica donde vemos el gasto público que hay en sanidad, en salud, en Francia y en España. En España estamos en 88 y en Francia estamos en 238. Fijaos lo importante que es eso para un fisioterapeuta. El gasto público que hay en sanidad es enorme en Francia y eso beneficia enormemente al fisio medio. A que ahora importa un poquito menos pagar más impuestos. Vale, el tema de la distancia. Fijaos, esta es digamos, las rutas que tendríamos que hacer si nos vamos de las principales ciudades españolas, pues Madrid, Barcelona, Valencia, para llegar por ejemplo, a la capital, a Francia, a París. Pues aquí tendríamos 16 horas, 13 horas, 16 horas, ¿vale? Esto es un poquito el tiempo medio que se tarda en llegar a esas ciudades. Por coche, si vamos en tren, es posible hacerlo también. Y pues vamos a tardar en torno a las 10, ¿qué pone ahí? A las 13 horas, ¿vale? Que sería de Madrid a París. Si vamos en avión, evidentemente vamos a tardar mucho menos. Más o menos un vuelo Madrid-París está en torno a las 2 horas, 1 hora 55, una cosa así, ¿vale? Evidentemente no tenemos vuelos directos entre todas las ciudades españolas y todas las ciudades francesas, pero entre las principales hay vuelos directos todos los días. Y si no, pues hay que hacer algún tipo de conexión, ¿vale? Si vives en Valencia, si vives en Bilbao, si vives en Sevilla, vas a poder cogerte un vuelo directo a París 100% seguro y es muy probable que tengas vuelos directos a las principales ciudades como pues Toulouse, Lyon, Nantes, ¿vale? Todas esas ciudades suelen tener vuelos directos. Y si no, ya te digo, se puede hacer un vuelo a París, que seguro que lo vas a tener, y luego cogerte un tren. Vale, fijaos, os he puesto aquí una pequeña tabla donde vemos la comparación que tenemos entre tiempo, entre el coste económico, el dolor de cabeza que nos produce, la cantidad de equipaje que podemos llevar y lo que podemos disfrutar de la ruta. Si vamos en coche, vamos a tardar bastante, igual que si vamos en tren, muy parecido. Y sin embargo, si vamos en avión, vamos a tardar mucho menos. Cuidado, porque ir en avión no es solamente las 2 horas de vuelo. Tenemos que primero ir al aeropuerto y luego salir del aeropuerto e ir a la ciudad. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que juntarnos de las 2 horas, probablemente con unas 6 o 7 horas por vuelo. Porque además tendremos que esperar, tendremos que hacer colas, el control de seguridad, etc. En cuanto al económico, el ir en coche es bastante económico, pero es similar a ir en avión y el ir en tren es un poquito más caro, ¿vale? Por eso, pues ir en tren a lo mejor no es la mejor solución, a no ser que tu ciudad de origen y destino estén muy bien conectadas. Si es por dolores de cabeza, es mucho mejor ir en avión, sin duda. Yendo en avión no tienes nada que hacer, tardas poquito y te llevan directamente. Pero tienes que ir hasta un aeropuerto y luego tienes que salir de otro aeropuerto para llegar a la ciudad. Y eso, pues bueno, es un poquitín incómodo, pero es bastante menos dolor de cabeza que ir en tren, donde tenemos que estar esperando varias combinaciones porque no hay un tren directo. En Pirineos tenemos que cambiar de tren forzosamente. Bueno, ahora creo que están haciendo una combinación desde Gerona, desde Barcelona, que están, pero bueno, no lo tengo muy seguro. Pero si no me equivoco, hay que hacer combinación, hay que hacer un cambio de tren en casi cualquier viaje. Y eso hace que sea un poquito más coñazo. Y si vamos en coche, pues tenemos que dedicarle unas cuantas horas,
conducir, que ya es una actividad, y además puedes hacer paradas cada 2 horas por temas de seguridad, repostar, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que es un poquito dolor de cabeza. Sobre la cantidad de equipaje que podemos llevar, si vamos en coche, podemos llevarnos toda la mudanza prácticamente. O gran parte, igual no te puedes llevar la cama en el coche, pero sí que puedes llevarte mucho equipaje dentro de un coche, sobre todo si viajas solo o si viajáis 2 personas. En avión no se puede llevar prácticamente nada. Vamos, vas a poder llevar lo básico, una mochila o una maleta de cabina y luego lo que puedas tener de equipaje facturado, pero va a ser muy poquito normalmente. Y en tren sí que puedes llevar un poquito más, pero es bastante incómodo llevar equipaje pesado en tren, porque vas a tener que subir y bajar varias veces del tren. Y luego, pues el aspecto más lúdico, más de aventura, de conocer cosas. Si vas en avión no conoces nada, vas de aeropuerto a aeropuerto y acaba de contar. Si vas en tren, pues vas a poder hacer alguna parada entre medias y entonces sí que puedes, pues, por ejemplo, hacerte una noche en Pirineos. Es un muy buen plan. Así el viaje es un poquito menos largo y ya pues conoces una ciudad nueva, etcétera. Y si vas en coche puedes hacerte todas las paradas que tú quieras. Puedes incluso dormir dentro de tu propio coche, aunque en muchos sitios no es legal y tienes que ir a un sitio un poquito escondido y no es muy cómodo, también todo hay que decirlo, pero te permite, vamos, una libertad enorme. Y os pongo un último medio de transporte, que este es el que hizo mi amigo Arturo desde París hasta su ciudad en Galicia, que lo hizo durante el momento de pandemia porque se le acabaron los vuelos y entonces dijo, pues mira, yo me cojo la bici y me voy a casa. Y fija lo que hizo, pues estuvo varios días pedaleando, varios días durmiendo al raso, durmiendo en hoteles, en couchsurfing y al final consiguió llegar a su casa. Luego para la vuelta sí que se cogió un avión porque es bastante complicado. Entonces, bueno, pues como veis es muy económico porque no pagas ningún tipo de combustible. Es pues brutal a nivel de aventura porque conoces todo lo que tú quieres. No puedes llevar prácticamente nada o si lo llevas pues tienes que estar llevándolo tú. Tardas un montón y es bastante dolor de cabeza porque hacerte 80 horas en bici tienes que estar preparado. No es para todo el mundo.